Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el tema la crónica. La crónica es un género narrativo que combina elementos periodísticos y literarios, permitiendo a los autores relatar acontecimientos reales de manera atractiva y organizada. Con sus orígenes del latín chronic, la crónica se ha convertido en una de las herramientas poderosas para contar historias verídicas y cautivadoras. Orígenes y evolución de la crónica. Las primeras crónicas eran relacionadas con hechos ordenados cronológicamente, similares a diarios íntimos o reportajes. La crónica se popularizó en el ámbito periodístico a partir del llamado nuevo periodismo estadounidense, que introdujo ya un estilo narrativo más de vanguardia. Hoy en día, la crónica se utiliza tanto en el periódico como en la literatura, ya adaptando a diversos temas y enfoques. Tipos de crónica. Periodísticas que relata acontecimientos de actualidad con un enfoque informativo y narrativo. Deportiva, que cubre eventos y competencias deportivas con un estilo dinámico y apasionado. Negro o de sucesos, narra hechos delictivos o trágicos con un tono más sombrío y reflexivo. La estructura de la crónica, el título, capta la atención del lector e indica el tema o enfoque de la crónica. Desarrolla el relato de los hechos de manera cronológico o temática, combinando descripciones, diálogos y observaciones personales. En cuanto a la entrada o presenta una introducción impactante que invita al lector a seguir leyendo. En cuanto a testimonios y citas, incluye la voz de los protagonistas, testigos o expertos para dar más autenticidad, profundidad a lo que es el relato. La crónica como género literario, la libertad creativa, ¿no? Aunque la crónica se basa en hechos reales, algunos autores utilizan como estructura para contar la historia ficticia y que gocen de la realidad. Recursos formales. La crónica emplea abundantemente los recursos formales de la literatura, como la descripción, el diálogo, la reflexión y que aborda sucesos de personajes. Muchos escritores aquí han cultivado el género de la crónica, sentando las bases de este tipo de género literario. Tenemos así en la crónica el reportaje narrativo, la voz del autor y el impacto del lector. En cuanto al reportaje narrativo, la crónica periodística combina la narración de hechos reales con elementos descriptivos y reflexivos, dando vida a los acontecimientos. En la voz del autor, a diferencia de otros géneros periodísticos, la crónica permite que el autor exprese su propia perspectiva y análisis sobre los hechos narrados. En cuanto al impacto del lector, la crónica busca captar la atención del lector y transmitir una experiencia más vivencial de los acontecimientos en comparación a otros formatos informativos. La crónica en la literatura. La ficción realista. Algunos autores utilizan la estructura de la crónica para contar historias ficticias que se acerquen a la realidad. En cambio, en recursos literarios, emplean abundantemente los recursos formales de la narrativa, como la descripción, el diálogo y la reflexión. Numerosos escritores han cultivado este género, convirtiéndolo ya en una forma de una expansión más literaria. La crónica en diferentes ámbitos. En el periodista, relatos de acontecimientos de actualidad, con un enfoque más narrativo. En el deporte, ya una cobertura de eventos y competencias deportivas de manera dinámica. En cuanto a la sociedad, una narración de hechos relevantes a la vida social y cultural. La crónica, el periodista, que se relata de los acontecimientos actuales, la deportiva, cobertura de eventos de competencias deportivas, negra o de sucesos, narración de hechos delictivos, literaria, históricas, ficticias.
Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.